Es muy tarde para huir. Los batallones ucranianos caen como soldados de plomo en su escape de Rusia. Huyen de Kursk, pero en las carreteras camino a Sumy han encontrado un destino fatal. Al intentar abandonar el caos de la invasión fallida, las fuerzas ucranianas se han topado con un cerco imparable. Las rutas, que una vez fueron caminos de esperanza, ahora se han transformado en cementerios de metal. Las columnas ucranianas, atrapadas entre el fuego de la artillería rusa y la desesperación, ven cómo sus sueños de huida se desmoronan en cada kilómetro recorrido. Las imágenes hablan por sí solas. Vehículos blindados, destrozados, cuerpos caídos y un ejército que en su retirada solo halla una cruel aniquilación. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 22 de marzo, hablaremos de la trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. No tienen salvación. Los batallones ucranianos, en su intento de huir de Kursk, están siendo aniquilados. Se habla de pérdidas enormes en las carreteras, que ahora son bautizadas como el Camino de la Muerte. La última esperanza de estos soldados atrapados entre el filo de la espada rusa y la desesperación se desvanece mientras las fuerzas rusas avanzan implacables, pulverizando todo lo que se les pone en el camino. El infierno comenzó cuando los batallones ucranianos atrapados en la región de Kursk decidieron retirarse hacia Sumy, en un último intento de escapar de la devastación que había seguido a su fallido intento de invasión. Pero lo que parecía una huida estratégica se convirtió rápidamente en una trampa mortal, pues las fuerzas rusas no cesaron en su avance. Las carreteras que conectan Sudka con Sumy, conocidas entre los locales y soldados como el Camino de la Muerte, se convirtieron en un escenario aterrador de destrucción. Las imágenes de vehículos blindados destruidos, de soldados caídos y de humo elevándose desde las profundidades de los bosques cercanos son la carta de presentación de lo que realmente sucedió. Los restos de equipos y cuerpos cubren la ruta, la cual se ha convertido en un símbolo de inminente aniquilación de las fuerzas ucranianas. La magnitud de las pérdidas ucranianas es aterradora. Desde el principio de esta guerra, los batallones de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron superar las líneas rusas y avanzar por territorio estratégico como Kursk, creyendo que su victoria en esta operación marcaría el comienzo de una nueva fase en su lucha contra Rusia. Sin embargo, tras la derrota catastrófica sufrida en Kursk, las fuerzas ucranianas se vieron obligadas a retirar sus tropas a una región más al norte, donde se esperaban nuevas defensas, nuevas líneas. Pero lo que encontraron fue la despiadada ofensiva rusa que los arrolló sin compasión. La retirada se transformó en una carnicería con decenas de vehículos blindados, destrozados y cuerpos desmembrados, esparcidos por las rutas. Las cifras no engañan. Más de 70,000 soldados ucranianos muertos y heridos en esta operación. Esto es solo un reflejo del caos que se desató cuando las fuerzas de Kiev, desbordadas y mal equipadas, se enfrentaron a una maquinaria militar rusa imparable. A lo largo de los últimos días, los intentos de las fuerzas ucranianas por reorganizarse y contraatacar han sido infructuosos. Aunque se han lanzado desesperados intentos de penetrar las líneas rusas a través de la región de Belgorod, estos se han visto rápidamente frustrados. En este contexto, la lucha por superar la frontera de Belgorod se ha convertido en un callejón sin salida. Una trampa que solo ha servido para exponer aún más la debilidad de las fuerzas ucranianas. Los intentos de ataque han sido aniquilados en cuestión de horas.
con decenas de vehículos blindados destruidos y grupos de infantería diezmados, antes de que pudiera siquiera avanzar más allá de la línea fronteriza. Pero lo que realmente ha marcado un antes y un después de esta guerra y que ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los que han presenciado, ha sido la operación en la que Ucrania perdió casi toda su capacidad de combate en Kursk. Esta operación, que se extendió durante 6 largos meses, se convirtió en un desastre total. Las fuerzas de Kiev, a pesar de los esfuerzos por reponer sus filas con fuerzas movilizadas, no han logrado recuperar la estabilidad ni las capacidades perdidas. En cambio, lo que han logrado es hundirse aún más en el abismo de la desesperación, con la logística colapsando y las tropas de refuerzo llegando en número insuficiente para contrarrestar el poder de fuego ruso. Lo que los rusos han logrado es un golpe fatal para las esperanzas ucranianas. Desde el comienzo de la invasión de Kursk, el ejército ruso ha actuado con una precisión calculada, rodeando a las tropas ucranianas en un semianillo impenetrable y destruyendo cualquier intento de refuerzo. Los combates no cesaron ni por un segundo, y los soldados ucranianos se vieron atrapados en una pesadilla sin salida. Mientras tanto, la maquinaria rusa avanzaba sin descanso, tomando control de las últimas posiciones ucranianas y destruyendo todo a su paso. Y la pregunta persiste: ¿por qué Kiev continúa luchando cuando ya no queda nada con qué luchar? La respuesta es clara: desesperación. Mientras los informes oficiales siguen minimizando las pérdidas, los blogueros militares y las fuentes de inteligencia informan que Kiev está luchando no por una causa legítima, sino por un éxito mediático. En su intento por mantener la moral y las esperanzas de sus aliados occidentales, Ucrania sigue lanzando ataques insostenibles, con la certeza de que están condenados al fracaso. El objetivo ya no es ganar, sino dar la apariencia de ser capaces de hacerlo. Mientras tanto, el control del camino de la muerte por parte de las fuerzas rusas es total. Las fuerzas de Kiev, agotadas y mal equipadas, no pueden hacer nada frente al avance imparable de las tropas rusas. Los caminos y carreteras antes vitales para las comunicaciones y suministros ahora son un simple recordatorio de la enorme derrota sufrida por las fuerzas ucranianas. Las columnas de vehículos destruidos, los escombros de lo que alguna vez fueron unidades de élite, son el testimonio mudo de una invasión fallida. El panorama actual es sombrío para Ucrania. Con el deshielo primaveral acercándose, las fuerzas ucranianas se ven incapaces de moverse rápidamente, lo que les coloca en una desventaja aún mayor frente a las fuerzas rusas, que siguen avanzando en todas las direcciones. En el sur, las tropas rusas siguen tomando posiciones clave, mientras que en el este, la lucha continúa en ciudades estratégicas como Zaporizhia y Toretsk. En cada uno de estos puntos, el avance de las fuerzas rusas sigue siendo imparable, mientras que las tropas ucranianas luchan por mantenerse en pie. A medida que el conflicto se intensifica y la ofensiva rusa se acelera, queda claro que Ucrania no tiene salvación. La campaña de verano rusa ya está en marcha y las fuerzas ucranianas no tienen recursos ni tropas suficientes para resistir. En conclusión, la derrota en el camino de la muerte marca solo el principio del fin. Un ejército que ya desgastado y sin fuerzas se encuentra al borde de su desaparición. El colapso es inminente y la esperanza se desvanece por completo. Este sábado 22 de marzo, Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania. El verdadero motivo: sabe que China es su siguiente enemigo y que una alianza entre el gigante asiático y Rusia será el final del imperio. La trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa.
para ayudarnos a continuar haciendo estos videos. Puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.